Buenas tardes, bienvenidos a todos a Había una vez una mujer. Mi nombre es Mariela Solano y hoy la estoy reemplazando a Gabriela. En el programa de hoy vamos a hablar de coaching y ya estamos con nuestro primer invitado, Pablo Segeso. Él es Master Coach, director de Coaching Ontológico Americano. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien acá, queriendo saber sobre coaching. Para contarle un poquito a la gente, ¿qué es el coaching? Porque viste que es una palabra como muy popular, pero a ver qué es. Bien. Es muy conocido hoy ya el coaching. A esta altura es una palabra que está pegando cada vez más. Nosotros en nuestra escuela tenemos cada vez más gente, o sea, es algo que ya no es tan desconocido dentro de lo que sería el conocimiento de la gente. Coaching en términos generales tiene que ver con entrenamiento del ser. El coaching originalmente trabajaba, el origen es en los deportes. No obstante, luego se lleva eso a las empresas y se trabaja con la manera de ser que las personas necesitan para lograr los resultados. Trabaja con las conversaciones, con los equipos, con lo que se necesita generar dentro de la persona para poder alcanzar los resultados. Porque no se trata solamente de acciones, sino además de cómo tomamos las acciones y desde qué lugar tomamos las acciones. Todos sabemos que en áreas de nuestra vida tomamos acciones, pero no tenemos resultados, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más atrás. Y a veces no tenemos. Claro, a veces tenemos y a veces no tenemos, exactamente. Y cuando no tenemos, ¿qué hacemos? Cambiamos las acciones, ¿no? Pero aún así, a veces tampoco tenemos resultados. Entonces tenemos que ir un poquito más atrás de las acciones, y detrás de las acciones hay una persona que está viendo la realidad de una determinada manera. Podría poner ejemplos al respecto de esto. Una persona que tiene un equipo de trabajo que no está teniendo resultados puede cambiar sus acciones, puede cambiar la manera en la que se dirige a su equipo y cambiar otro tipo de acciones. Pero puede tener el pensamiento de que con la gente no se puede trabajar porque no es digna de confianza. Entonces, esta manera de ver la realidad, evidentemente, por más acciones que cambie, si no cambia ese observador que tiene, va a seguir chocando. Como el mapa mental, entonces ve todo de una determinada manera. Exactamente. Y ustedes trabajan sobre eso, sobre el observador. Claro, por eso se llama coaching ontológico. Lo que hacemos nosotros es coaching ontológico. Ontológico tiene que ver con el ser. Ontología tiene que ver con el ser de las cosas. ¿Qué constituye al ser de las cosas? ¿Qué hace que un ser humano sea un ser humano? ¿No? Eso sería la ontología de los seres humanos. ¿Qué nos hace ser seres humanos? Y ahí trabajamos nosotros con lo que hay detrás de la acción. Y detrás de la acción hay una persona que toma esas acciones. Por eso nosotros llamamos el sujeto y el actor. El sujeto es la persona y el actor es el que acciona, ¿no? Pero no siempre a veces están de acuerdo el sujeto y el actor. A veces el ser quiere una cosa o necesita una cosa y la acción refleja otra. Y pasa y muy seguido. No vivimos en una sociedad hoy con bastante crisis de identidad, las personas, yo creo que sí. No sé si lo notas que hay bastante crisis de identidad en nuestra sociedad. Y tiene que ver con esto que acabas de decir, con que el ser y el hacer no están articulados bien. Las personas quieren cosas, hacen otras. Una persona que trabaja en lo que no le gusta, por ejemplo. Personas que hacen... ¿El bienestar llega cuando el hacer está constituido por el ser? Claro que sí, y más también. Incluso detrás de nuestro hacer hay lo que nosotros llamamos en coaching, llamamos la inquietud. Que tendría que ver con qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos mueve en la vida. Qué es lo que nos despierta cada mañana y nos hace salir a vivir la vida. Y luego tenemos compromisos, que tiene que ver con cosas que buscamos puntuales. Y luego tomamos acciones para lograr esos compromisos. Cuando esas inquietudes y esos compromisos no están de acuerdo, tenemos un conflicto. Por ejemplo, mi inquietud en la vida puede ser que darle lo mejor a mi familia, con él. Por eso tomo acciones como, por ejemplo, tener una obra social, la mejor obra social, llevar a mis hijos a la mejor escuela, trabajo, en fin, un montón de cosas. En esos casos, compromisos e inquietud están alineados. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una inquietud, por ejemplo, de, ayudar a los demás? Ponele, de servicio para los demás. Y en sus compromisos tiene trabajos que son dañinos, trabaja en una empresa que hace algo que es dañino para la sociedad. Entra en conflicto. En realidad, cuando vos hablas de inquietud, se puede decir también
propósito, como cuando hallamos el propósito. Tiene que ver con eso, tiene mucho que ver con el propósito, con la misión que la persona tiene en la vida. ¿Para qué cree que está en la vida, no? Y esto, una vez estaba en una empresa trabajando y le hice una pregunta, en realidad eran gerentes los que estaban ahí. Y les dije, si ustedes le pudieran preguntar una sola cosa a Dios, ¿qué le preguntarían? Y la mayoría de las personas ahí, la pregunta que sugirieron, la pensaron un ratito. Hay una sola oportunidad y había que aprovechar. Después Dios se iba, ¿viste? Estaba muy ocupado. Y la mayoría de ellos dijeron, ¿para qué estoy en la vida? Fue muy interesante, fue muy revelador. Bueno, después se abrió todo un debate al respecto. Pero esa era la pregunta que la mayoría tenía, ¿para qué estoy en la vida? Constitución del ser es encontrar eso, encontrar tu propósito en la vida. Exactamente. Y después el trabajo en el que ustedes asisten es ponerlo en el mundo, en el hacer. Claro que sí. Porque ese proceso en donde ustedes trabajan y acompañan, se trata de eso, ¿no es cierto? Sí, en el coaching trabajamos en dos ámbitos. En el ámbito personal, que trabajamos con objetivos personales que la persona tiene, trabajamos sobre desafíos, sobre metas, sobre objetivos a alcanzar puntualmente. ¿Qué conversaciones necesita tener la persona internas y externas para alcanzar sus objetivos? ¿Qué acciones necesita tomar para alcanzar sus objetivos? ¿Cómo necesita también conversar para alcanzar sus objetivos? Y después trabajamos mucho en las organizaciones. Está muy, yo no diría de moda, pero está muy solicitado en las organizaciones, en las empresas, especialmente en las empresas, el coaching. Porque ahí se trabaja más con los objetivos de la organización, de la empresa puntualmente. Y qué equipo de gente necesitan, cómo necesitan trabajar en equipo y articular los distintos departamentos o las distintas funciones dentro de la empresa para alcanzar los objetivos. Es un coaching, si bien todo es coaching, es un poquito diferente porque se trabaja no con el objetivo de una persona, sino con el objetivo de una organización. Claro, pero igual en esos procesos de transformación de la organización es necesario que cada individuo trabaje sobre su proceso, sobre su transformación, digamos. Y que se alineen, digamos. Que se alineen, lo cual no es tan sencillo muchas veces en la organización, porque generalmente las organizaciones tienen una misión declarada, que es para qué están en el mundo las organizaciones, y luego tienen un sistema, nosotros en coaching lo llamamos sistema, que vendría a ser como una cultura, ¿no? Claro, la cultura de la empresa. La cultura de la empresa. Como en la Argentina tenemos una cultura, como en otros países tienen su cultura, bueno, las organizaciones tienen una suerte de cultura interna. Esa cultura no es observada, es como transparente. Es como decir, nosotros somos argentinos y en la Argentina vivimos... Ponele, y no solo tomamos mate, sino que también nos conversamos de una determinada manera y vemos la realidad de una determinada manera. Vivimos la vida de una determinada manera, que si vos te fueras a Japón, te resultaría muy extraño Japón y romperías esa transparencia que tenés acá. Dirías, pensar que en la Argentina vivimos así. Los japoneses, por ejemplo, no se quejan, ponele. Pensar que los japoneses encuentran un error y lo celebran porque pueden mejorar. Nosotros encontramos un error, lo tratamos de tapar. Entonces te rompes la transparencia. Son sistemas. Y esos sistemas son transparentes para las personas. Por eso un coach lo que hace es observa el sistema de la organización, se articula con los objetivos que quieren alcanzar. Y te sorprenderías de saber que la mayoría de las veces los sistemas no articulan con lo que las personas quieren o las que las organizaciones quieren alcanzar. Y ahí entran a romperse las transparencias y vienen los movimientos. Y en la medida que las personas quieren cambiar, lo logran, ¿no? Hay un chiste que dice, está un político y le pregunta a la gente, ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano. Y luego dice, ¿quién quiere cambiar? Y nadie levanta. Claro. Claro, entonces más o menos vienen por acá. Toda la gente quiere cambiar, quiere mejorar su organización, o quiere mejorar su vida, o quiere mejorar el entorno, pero eso requiere cambios en lo particular, requiere cambios en lo social, requiere cambios en la manera de observar, requiere cambios en los equipos, en fin, no cambia la realidad si nadie cambia. Cambia. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar de eso, de cómo poner ese ser en lo social, claro, y cómo el coaching puede resultarnos muy útil como herramienta para ponernos en el mundo. ¿Te parece? Bueno, nos vamos a una breve pausa, quédense ahí, ya volvemos.
segundo bloque de Había una vez una mujer y seguimos hablando de coaching, aquí con Pablo Segeso. Él es Master Coach, director de Coaching Ontológico Americano. Bueno, estábamos hablando un poquito en el primer bloque del ser, de lo individual, y cómo el coaching puede acompañar el proceso de transformación. Y vos me decías que es muy útil después eso volcarlo a lo social, ¿no es cierto? Porque en realidad esa es lo que nutre. Sí, tal cual. ¿Y cómo acompaña el coaching? ¿Cómo puede ayudar? Yo creo que mucho, desde un lugar de involucramiento en lo social, y creo que ya está sucediendo eso. El coaching está empezando a introducirse en ciertos organismos públicos. De hecho, yo trabajo como coach en un organismo público, en ciertos lugares de la política, en donde se hace digamos, las actividades que regulan bastante cómo se mueve nuestro país. Y creo que esto es una mirada personal, absolutamente mía. Creo que lo que nosotros necesitamos como país es una conversación diferente, es empezar a conversar diferente, empezar a actuar de una manera diferente, empezar a tener un paradigma diferente. Desde el coaching, uno de los postulados es que las conversaciones generan futuro. Entonces, generan realidades. Vos decís, tenemos que cambiar las conversaciones, el lenguajear. Sí, exactamente. Fíjate que yo no soy muy joven, que digamos, pero me acuerdo de cuando era chico y los problemas que tenía en nuestro país cuando yo era chico. Mi papá era empresario. Básicamente son los mismos que tenemos ahora. Cambian gobiernos, cambian cosas, cambian un montón de cosas, pero la problemática sigue siendo básicamente en nuestro país siempre la misma. Ni siquiera te diría en nuestro país, te diría en Latinoamérica. Latinoamérica tiene una problemática generalizada que en otros lugares tal vez no tienen o tienen otros problemas. Y digo, ¿cómo podríamos nosotros influir para que esa problemática se disuelva? Y evidentemente desde un mismo modelo de acción no lo vamos a cambiar. Por ejemplo, esto también es una mirada mía. Nosotros tenemos un sistema, en el bloque anterior hablábamos de los sistemas, de la transparencia de los sistemas. La Argentina es un sistema. Y una de las cosas que sucede mucho en la Argentina en el nivel de las conversaciones es buscar un culpable. Para todos estamos buscando un culpable. Pasa algo, ¿de quién es la culpa? Sucede una inundación, ¿de quién es la culpa? Necesitamos el culpable. Tenemos la adicción a echarle la culpa a alguien de algo. De hecho, se hizo una encuesta en Latinoamérica y se hizo una encuesta en Europa, en los jóvenes. Se les preguntó, ¿de dónde creen ustedes que va a venir el cambio social? En Europa dijeron desde las empresas. En Latinoamérica desde los gobiernos. Interesante. Porque somos aparte una sociedad más adolescente, en donde espera que el cambio venga del papá. Gobierno. Del papá que es gobierno. Del papá gobierno. Y hay una realidad. Los gobernantes salen de nosotros, no los importamos. Claro. Entonces, el cambio se genera, en realidad nunca sucedió un cambio desde arriba hacia abajo, los cambios se generan más bien desde la masa, pero no me gusta llamarlo masa, desde el pueblo, desde la gente que habita hacia los gobernantes. Si tenemos 10 personas corruptas y una persona sana, probablemente nuestros gobernantes van a ser corruptos. Entonces digo, ¿cuál es la conversación que necesitamos generar para ir a un lugar diferente? Y el coaching trabaja mucho con ese tipo de conversaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la manera de ser que necesito yo para hacer lo que hago? Te lo pongo como un ejemplo, esto del ser detrás del hacer. Si yo te pregunto en términos muy sencillos, cambiemos el rol, ahora yo soy el reportero y vos sos la... Bueno, buenísimo, me viene bárbaro, justo en este momento. Cambiemos por un minuto el rol. Si yo te digo, ¿para qué existen los políticos? Yo soy un niño, no sé nada y te pregunto, veo que tienen políticos, ¿para qué están los políticos? Vos que me dirías de manera sencilla. Primero que se me viene es para ayudar a la gente. Perfecto, es muy simple. No es nada muy complicado. ¿Para qué tenemos abogados? Para
para defender a los inocentes, para hacer cumplir las leyes. Exacto, para hacer cumplir las leyes. Para eso tenemos los jueces. ¿Para qué tenemos a los médicos? Al servicio de sanar. Exacto, es muy simple, cualquiera lo sabe. Eso que acabas de decir, los gobernantes están para representar al pueblo, podríamos decir. Los médicos para sanar a las personas, los abogados para defender el derecho. Eso tan sencillo es algo que nos enseña. Nos enseña en la escuela de derecho, nos enseña en la política, se enseña gestión de acción. Pero necesita la gestión de la acción, necesita una fuerte esencia del ser. Un gobernante necesita tener muy claro que su razón de ser, lo que lo constituye, lo que le da el sentido a todo lo que hace, que es muy complejo, porque gobernar es muy complejo. Es una plataforma de una gran complejidad, pero que está sustentado por algo de gran simplicidad, que es servir al pueblo. Todo lo que haga tendría que ser para representar al pueblo. Bien sabemos que no siempre ocurre, ¿no? Bien sabemos que también en el campo de la abogacía, que hay muchísima gente honrada, pero también muchas veces eso no ocurre. En el campo de la medicina, mi mujer es médica, y bien sabemos que hay médicos que trabajan más bien para la industria farmacéutica que para sanar a las personas y termina enfermando a la gente los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando un fuerte sentido de misión y de ser. Nosotros cuando enseñamos coaching a las personas en nuestra escuela, les enseñamos que un coach, nuestra misión de hecho declarada es entrenar coaches en servicio. El coach es una persona que está al servicio de quien sea que le haga coaching. Pero eso es fundamental, porque donde pierde la esencia del servicio probablemente pueda entrar en un espacio de manipulación, pueda entrar en un espacio de ego. El ego, aparte, es la contracara del ser. Tal cual. O sea que no puede manifestarse nunca el ser si está el ego. Pero tal cual. De hecho, nosotros trabajamos una presentación que se llama Ego versus Ser, ¿no? Entonces, por ahí creo que el coaching se ocupa mucho de trabajar en la misión, en el ser. Ahí, en el ser. Entonces, si cualquier coach tuviera que trabajar con políticos, trabajaría mucho sobre esa razón de ser, sobre la razón de servir al pueblo. La gestión la saben muy bien muchas veces, claro, pero pierden la esencia. ¿El desde dónde? El desde dónde. ¿Desde dónde? Exactamente. Y no se enseña, vos decís, no. Es tan fácil, no es tan fácil, pero si fuera tan fácil lo haría. Porque aparte después las acciones terminan alineándose a ese desde dónde. Debería. Si uno lo tiene claro, obviamente. Debería. Si está conectado con eso. Exactamente. Pero nosotros trabajamos bastante lo que constituye la razón de ser de un coach, en el coaching puntualmente. Ahora, en la política se debería trabajar muchísimo sobre lo que constituye la razón de ser de la política, que es muy honroso. La política es muy honrosa, es algo maravilloso, sin embargo, convengámoslo, para la mayoría de la gente en nuestra sociedad, hablar de política es hablar prácticamente de corrupción. Y como no, acá no se habla ni de política ni de religión, dicen en muchas casas, ¿no? Digo, ¿a dónde hemos llegado en algo que es maravilloso? Sí, que cerramos un mundo de posibilidades al cerrar la conversación. Exactamente. Claro. Digo, ahí sería muy bueno trabajar con lo que constituye la razón de ser de cada profesión. Y ni hablar de la política, generaría un cambio social enorme. El coaching, o sea, es válido, se puede aplicar primero en distintos ámbitos, por lo que vos me contás, porque puede ser en el ámbito de la salud, de la política, en asociaciones, o sea, se puede aplicar en distintos ámbitos. En cualquier ámbito, porque el coach no trabaja con la maestría del hacer, que ya muy bien lo sabe, el que probablemente... Cuando un coach va a trabajar en una empresa no les va a enseñar cómo tienen que hacer las cosas. Probablemente saben cómo hacer las cosas. No es el ámbito de incumbencia del coaching cómo hacer las cosas. Sino más bien quiénes son los que hacen las cosas y cómo sustentan su hacer, en qué ser lo sustentan. Y tal vez más que la acción misma, sí el cómo, pero el cómo desde qué lugar están haciendo las cosas. Desde dónde se está haciendo. Y es muy interesante porque es algo que se ha descuidado en nuestra sociedad, se ha descuidado muchísimo. Sí. Bueno, es un poco el modelo que nos traen de lo productivo, donde tenemos que estar cumpliendo objetivos todo el tiempo, producir, todo hacer, y todo nadie hacer. Mira el ser. Y es como ¿viste? Un iceberg, donde vos tenés debajo una masa muy grande y después tenés arriba algo más pequeño, pero lo que sustenta todo eso está ahí abajo, y ese es el ser de las personas. Cuando no hay una claridad
acerca de lo que queremos lograr, por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Esta es la pregunta mágica, ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Eso te va a responder cuál es la motivación, cuál es el ser detrás del hacer, ¿no? Claro. Sí, dicen que cuando el para qué está claro, aparecen los cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro que sí, y con mucha honestidad se debería responder esa pregunta del para qué. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si vos me preguntas a mí, ¿para qué hago yo coaching? Yo lo hago para servir. ¿Y vos ganás dinero con eso? Por supuesto que sí, es mi trabajo. Claro. Pero si lo hago para ganar dinero, probablemente mi motivación estaría errada. Probablemente incluso ni dinero ganaría, porque tendría una motivación equivocada. Y mis acciones, en ese caso, se empezarían a desdibujar. Mis acciones se empezarían a corromper, probablemente, en pos de una motivación que no es la que lo puede sustentar. Ya no estaría eligiendo desde lo que mi propósito me llama a hacer, sino lo que me da dinero, que está perfecto. Una cosa no es excluyente a la otra, eso hay que tenerlo claro. Pero si vos fueras médica y vos trabajás solamente para ganar dinero, probablemente cuando venga una oportunidad de ganar más dinero que haciendo lo que tenés que hacer, la vas a tomar. Pero si vos tenés muy en claro que vos estás para sanar a la gente, cuando venga una oportunidad de ofrecer un remedio que no sirve, pero que te va a enriquecer, no lo vas a tomar, porque tenés muy claro que tu misión es sanar a las personas. Es importantísimo, entonces es como que ayuda muchísimo, una herramienta muy poderosa para aplicar en este cambio social que se necesita. Yo creo que sí, por eso creo que le tengo mucha esperanza al coaching ontológico como un facilitador de nuevos modelos y de cambio social. Hoy hay mucho, nosotros hemos crecido muchísimo en la escuela y me sorprende ver tanta gente interesada con el coaching. No creo que sea el coaching lo que va a cambiar la sociedad, pero creo que va a aportar y está aportando ya no te digo un grano, su balde de arena para que las cosas pasen. Y aparte también esto de poner una mirada sobre el coaching, que no solo es para trabajar de coach, sino que es como proceso propio. Sí, tal cual. Que después empezás a estar en el mundo de otra manera, eso también es súper válido. Sí. Vienen, por ejemplo, personas que son líderes en alguna organización, de lo que fuera, y se preparan como coaches y luego lideran diferente, lideran desde una manera, desde una manera de ser de equipo, por ejemplo, ¿no? Y así, cada uno, en realidad, cualquier profesión le vendría muy bien el coaching para hacer las cosas desde un lugar, su panorama mental y su rango y su horizonte también, ¿no? Justamente ustedes van a estar dando en agosto un seminario sobre esto. Acá en Santa Fe, que va a tratar sobre eso, se va a llamar coaching como facilitador de transformación social. Vamos a abordar ese tema en un día entero, que vamos a hablar justamente de eso, de cómo el coaching puede hacerse cargo en la sociedad de impulsar una transformación social, desde un lugar de conversaciones, no desde un lugar, digamos, de rebelión. No, claro, es que ya hemos tenido demasiado de eso, de conversación. Buenísimo, entonces, bueno, te quiero agradecer muchísimo, Pablo, tu tiempo, que viniste a contarnos todo esto y bueno, seguramente vamos a seguir conversando sobre coaching porque es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Terminó este programa de Había una vez una mujer. En la semana nos encuentran en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, a través del teléfono de la producción. Y bueno, me despido hasta la semana que viene. Gracias.